Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Café Bartolino aquí en Ecoradio, otra forma de hacer radio. En asocio con la Asociación de Exalumnos del Colegio San Bartolomé de la Merced, Asia Bartolina, hacemos este programa de Café Bartolino. Hoy me emociono muchísimo porque, como siempre lo he dicho, en Café Bartolino todos los invitados son muy especiales. Y nuestro invitado de hoy sí que es especial, realmente. Nuestro querido padre Donaldo Ortiz Lozano, sacerdote jesuita, hace parte de esa historia de San Bartolomé de la Merced. Y este mes de febrero, que está ya concluyendo, que fue el mes de la celebración de los 80 años del colegio en la Merced, pues claramente lo cerramos con un maravilloso invitado. Padre Donaldo, buenos días, bienvenido a su Café Bartolino. Gracias, muchas gracias, qué honor. Con mucho gusto respondo tus preguntas y me alegro tanto que hayan pensado en mí. Una generosidad de parte de ustedes. Gracias. Padre, no a usted por aceptar la invitación, estamos vía telefónica. Padre, buscando información sobre usted para preparar el programa y hacerlo hoy. Me encontré con un video muy bello que lo hicieron en la Universidad Javeriana hace un par de años y quiero invitarlo a que usted lo va a escuchar, nuestros oyentes lo van a escuchar y lo van a poder ver. Lo voy a invitar a escucharlo porque creo que es un video que sobre todo sintetiza usted de una manera maravillosa lo que ha sido su trayectoria como sacerdote jesuita. Y no me voy a cansar de decirlo. Este programa es un homenaje a todos los sacerdotes jesuitas que entregan su vida por la educación, por la formación de nuevos hombres. Y también es un homenaje a todos nuestros profesores que también han dedicado su vida a formarnos. Y cómo no decirlo, a nuestros padres que un día tomaron la decisión de llevarnos al colegio. Me emociono porque esto produce emoción, realmente hacer este programa. Y como se lo decía cuando estábamos preparando hace un ratico el programa, le decía yo no sé si Julio Sánchez Cristo o Gustavo Gómez se pongan nerviosos cuando lo entrevistan, padre, pero yo efectivamente estoy nervioso. Entonces, padre, nuevamente bienvenido. Yo le pague, muchas gracias. Vamos entonces a ver este video del padre Donaldo. Este fue un video que hicieron hace un par de años en la Universidad Javeriana, en el Centro Ático, y creo que es un gran homenaje a un gran sacerdote, al padre Donaldo Ortiz. Hoy acá en Café Bartolino, es un honor tenerlo en Ecoradio, otra forma de hacer radio. Gracias a Dios nací en Bucaramanga y mi familia estaba conformada por papá, mamá y 11 hermanos. Recuerdo mucho que la casa era grande y papá le gustaba tener animalitos en el solar de la casa y me llevaba a verlos. Lo duro para mí siempre fueron las matemáticas. Fue una familia humanista. Y en mi casa había 8.000 libros de mi hermano, de mi segundo hermano, que era un gran lector, que fue siempre un hombre que compraba prácticamente todas las semanas algún libro. Entrar a la compañía para mí era no solamente imitar a mi hermano Gonzalo, sino que los jesuitas del colegio eran personas muy grandes. Todas esas cosas me dieron una imagen de la compañía como algo importante, es decir, algo que se hacía sentir en la iglesia. Y eso yo creo que influyó mucho. El primero de mis hermanos que entró a la compañía fue Gonzalo. Él fue mi modelo en cierta forma. Y recuerdo de él especialmente que cuando ya llegué al noviciado me escribió una carta diciéndome: usted entró para servir a Cristo.
Y pase lo que pase, usted es para servir a Cristo. Eso marcó mi vida. Realmente marcó, porque ya lo demás pasó a ser circunstancial. Todo joven que entra a una institución entra en la etapa más generosa de la vida. Cuando uno es joven, uno cree que todo es posible y que está llamado uno a hacerlo mejor. De tal manera que yo creo que eso me influyó muchísimo, tanto que cuando pasé ya al juniorado, a los 2 años de terminar el noviciado, yo había tenido una experiencia muy linda en el hospital de San José de Bogotá. Fuimos los primeros en ir a atender enfermos allá. Y en una peregrinación de casi un mes conocí gran parte de Boyacá y de Cundinamarca a pie. Eso fue un momento de temple, de probar la capacidad física de resistencia y luego la generosidad de la gente que lo veía a uno pasar y le ofrecía cualquier cosa. En mayo de 1962 me llegó una carta del padre provincial diciéndome que suspendiera el magisterio y que iría a estudiar teología en Inglaterra. Eso me dio una apertura al mundo. Me hizo afrontar, pues, digamos, la pequeñez de nuestra visión totalmente territorial de un país. Yo, que me sentía muy antimonárquico, comprendí que una tradición desde 1300 no es cualquier cosa. Me llamó el padre provincial para ir al Colegio San Bartolomé de la Merced a reemplazar al padre Molina. Eso me abrió un panorama muy grande. Introdujimos la educación personalizada, modificamos el sistema de agrupamiento de los alumnos y así hicimos otra serie de cosas y quedo con un recuerdo muy grato y ahora sigo trabajando allá. En el año 1980 yo estaba en Barranquilla recuperando el viejo colegio de los jesuitas San José, cuando me llamó el padre Roberto Caro, que era rector de la Javeriana, y me dijo: Donaldo, el provincial me ha autorizado para que hablemos. Y en 3 horas él me dijo cuál era la situación de la facultad de odontología, que ya había mandado una primera carta para cerrarla. Y una vez que le oí todo lo que él manifestaba de los problemas que había, le dije: todo eso es solucionable. Y eso fue llegar y rápidamente empezar a hacer cosas. Lo más elemental primero, que hubiera lockers para todos. Es decir, por simple decencia, hay que comprar lockers. Y hay que poner un sitio para las niñas, otro sitio para los muchachos. No por puritanismo, sino que es la delicadeza del respeto a la mujer. Después logré rápidamente conseguir 70 unidades nuevas. Luego teníamos a gran persona en Georgetown, allá se cerró la facultad de odontología, entonces nos donaron 100 unidades Ritter de las que tenía la universidad. De tal manera que aquí las arreglamos, las trajimos, y eso produjo una cosa muy importante, que fue la cooperación que se inició entre Georgetown y la Javeriana. Lo más significativo para mí fue que llegamos a ser la facultad más importante del país. Estoy hablando de un tiempo en el cual había 13 facultades en el país, hoy hay como 40. Pusimos el posgrado de restauración, el posgrado de odontopediatría, pusimos el posgrado de cirugía maxilofacial y ciertamente sigue siendo la facultad con el mejor posgrado de ortodoncia. Yo creo que mi experiencia de estar al frente de una facultad para la cual yo no estaba preparado, ni es un área que yo tuviera, fue, digamos, un reto. Y el reto fue hacer una buena administración. El reto fue ser más selectivo en los alumnos que entraban. Fue organizar brigadas de salud. Hicimos en mi tiempo unas 15 brigadas de salud muy lindas, llegamos hasta Bahía Málaga. Estuvimos en Tolú 3 veces, estuvimos en Los Llanos, estuvimos en Curití, Santander, estuvimos en muchas partes.
Entonces conseguimos sillas portátiles, conseguimos motor para la electricidad, conseguimos cajas para llevar los materiales, conseguíamos de todas las cosas. Si una brigada de salud en el área de odontología significa que en una semana de trabajo un alumno puede aprenderlo en un semestre, sobre todo en práctica. Y más que todo atendíamos a niños, que era un trabajo muy lindo, porque era desde el principio enseñarle cómo cepillarse, cómo cuidar su dentadura, su salud oral. Lo más importante de trabajar con jóvenes es permanecer joven, porque cuando uno está rodeado de jóvenes o de niños, ellos le transmiten a uno vida. Si quieres estar cerca y llegar a su corazón, pues tienes que ser muy comprensivo, tienes que ser muy tolerante y al mismo tiempo muy exigente, porque están en formación, porque está creciendo. Eso le da a uno una vitalidad enorme y eso no me produce a mí sino alegría. Es estar permanentemente con ellos. Todo lo que necesitan de un sacerdote lo puedo hacer. Entonces eso es un don de Dios. O sea, sigo ejerciendo mi sacerdocio al mismo tiempo que cultivo enormes amistades. ¿Qué tal ese video? ¿Hace cuánto lo grabaron, padre? Arranquemos por ahí. Yo creo que eso hace como unos 5 años. Hace unos 5 años. Sí, en el ático. Hicieron con varios jesuitas. Yo me acuerdo que fue una reunión que con toda la tecnología que ellos tienen, pero yo no imaginaba. Realmente creo que salió bonito. Y que lo han reproducido en otros países. Sí, padre, realmente cuando yo lo vi dije yo voy a arrancar con ese video porque efectivamente usted hace una síntesis muy bella de su vida ahí. Pero padre, yo en este cierre de programa cuando me lo imaginaba y pues tuve la fortuna, padre, de participar con usted hace varios años cuando retomaron a Asia Bartolina por allá en el año, ¿qué sería eso? 83, 84, padre, con Fabio Tobón Londoño. Y tuve la fortuna de estar con ustedes y compartir con usted muchas cosas. Y una de las cosas que yo más disfrutaba era todas esas anécdotas que usted tiene. Entonces quiero que este programa esté lleno de anécdotas, obviamente las que se puedan contar, padre. Quiero arrancar 1962. Usted se va para Inglaterra. ¿Cómo fue un viaje en el año 62? Un colombiano de Bucaramanga, no sé si antes ya había salido del país. ¿Cómo fue eso, padre? No, pues te digo con franqueza, era mi primer viaje al exterior. Claro, era que fue el vuelo en Avianca a Madrid. Allá me estaba esperando el padre Gaitán, Enrique Gaitán, hijo del general Regulo Gaitán, jesuita, que había estado precisamente estudiando un año en Inglaterra y había terminado estudios de teología en Roma. Porque él me facilitó todo. Además, mi hermano Álvaro se había casado con una española, conocí la familia de ella, Mercedes Mellado. Y resulta que el esposo de ella había sido el transporte de la monarquía española y murió precisamente por ayudar a un mueble y evento. Pero era una familia muy distinguida. Vivían en la calle Serrano y la calle Génova. La colonia del Viso, todas las calles tienen nombres de ríos gallegos. Y es que queda el Parque República Argentina. Entonces tuve un primer conocimiento de España porque me fueron a donde pudieron, al Valle del Caído, porque todavía no existía. Yo estaba todo lo de Felipe II y el Palacio Real y lo del Prado y bueno, una cosa muy linda. Y luego sí, fue un avión a Londres.
Y en Londres me estaba esperando el Rodrigo Lozada, Vito Bartoli, salió a yo, fue un hombre muy querido que me estaba esperando por todas las cosas. Y luego sí ya seguimos para Peter's College. Ese era un ducado que terminó en un jesuita. Entonces me heredó todo el terreno. Claro. Ahora sé que es propiedad de un banco y dejaron eso para Londres. Entonces fue una experiencia muy bella. Y los veranos los estaba en Francia trabajando con obreros españoles y portugueses. Bellas amistades, sobre todo con gente de Andalucía, que eran trabajadores que estaban por unas austeridades, comida al día, ahorrando para comprar un piso, un apartamento. Todavía conservo la de uno de ellos, sevillano, Torre del Río, y vino a Colombia a visitar. Eso es con su señora. Yo le dije, viene y se está un mes, lo único que no te puedo mandar es el pasaje, pero toda la estadía correrá por cuenta de mi familia. Y así fue, algo que ellos respetan enormemente. Todavía siempre que voy a España, a veces con mis escapaditas a ella, a visitar a Carmencita, que quedó viuda. Qué maravilla de historia, padre. Padre, y se fue para Inglaterra y el idioma, el inglés, ¿cómo hizo? Esa sí es una pregunta obligada. No, de eso no me pregunte porque yo he sido muy malo para las matemáticas y para los idiomas. Ya, porque el inglés es bastante chimbo, pero yo ahí me defendía y tuve sobre todo un jesuita que había estado en Japón y hablaba muy bien el español, entonces él me ayudó mucho en esa etapa, fuera de que 2 meses a una escuela pues, eso me ayudó. Y la otra ventaja fue que clases muchas veces tenía que ser en latín, y en latín sí me defendía bien. Entonces pude pues estudiar la teología y graduarme de teólogo en el año 66, bien, con buena calificación. Eso me ayudó mucho. Y ahí ya seguí para España a hacer la tercera aprobación. Y me tocó hacer la tercera aprobación, que es la última etapa de los jesuitas, con el padre Álvaro Restopolince. Fue provincial de Argentina. Después de eso, provincial de Argentina. Y me tocó con el Papa Bergoglio, ser provincial de Bergoglio. Ay, qué maravilla. Y una cosa, y él está ahora en Medellín, él fue el que lo mandó para Barranquilla. Cuando lo nombraba provincial, al día siguiente lo estaba llamando. Me mandó para Barranquilla a recuperar el viejo colegio San José. O sea, todo el colegio que... Padre, pero un momentico, porque usted nombró al Papa Francisco y pues realmente ahí hay una pregunta, es decir, antes de preguntarle por el Papa, no sé qué hacer realmente. ¿Cómo fue esa experiencia con el Papa hoy en día? O sea, realmente qué bello. Creo que esa es primicia en Ecoradio, en Café Bartolino, ¿no? Oiga, te digo que yo sí, realmente, desde antes que eran, yo había leído un libro sobre él, escrito por un judío y otro fue el primer libro sobre él. Ya había entendido porque, pues tú sabes que hubo una división interna entre izquierda y derecha, ya pues con toda la teología de la liberación y todas las compromisos pobres, todas esas cosas, ya a Dios gracias, nada. Pero por eso al día siguiente, el mismo día, Fernando Londoño Hoyos me llamó para que le diera una entrevista. Yo le dije, no, yo quiero una entrevista. Yo he preguntado por una entrevista de media hora a las 6:30 de la mañana, a las 7. Me acuerdo mucho porque él estaba empeñado en que era Francisco por San de Borja. Aquella famosa frase de Francisco de Borja cuando llegó a la reina de Isabel, de Carlos V, ser enterrada en Granada. Y
que abrir ya se puede imaginar cómo sería. Sí. Entonces tuvo la famosa frase, no serviré más así, Ujú. que Francisco estaba pensando era en el Sí. poverero de Italia, el hombre que rompió la vida religiosa monástica de los franciscanos, la libertad que tienen ellos para una parte a otra. Son grandes predicadores. Padre, claramente cuando hacemos el recorrido histórico del colegio, y ahí está la pregunta a la que me refería yo antes de hacer la del Papa, Sí. lo primero es, ¿por qué a los jesuitas los han perseguido tanto, padre? Y esta no es una pregunta política, sino es una pregunta de que realmente uno ve que a la Compañía de Jesús la persiguen, y en Colombia claramente fue eso. Brevemente, padre, ¿qué se puede decir al respecto sobre eso? ¿Por qué los sacerdotes jesuitas, la Compañía de Jesús ha sido tan perseguida? En primer lugar, porque cuando la compañía la funda de Ignacio Loyola, y los 7 compañeros dieron los primeros votos en París, se presentan al Papa, ellos quieren ser una forma distinta, franciscanos, de los ricos, de, de los carmelitas, de todo. Es una forma de seguir a Cristo distinta a la vida monacal, la vida regida por la misa diaria, por oraciones en el coro, etcétera. No, jesuita lo forman y trata de formarlo lo mejor posible para que, es decir, debe estar disponible para ir a donde quiera, que el Papa quiera, es el vocero del Papa cuando uno alguna cosa. Esa es la realidad. Pues. Segundo, ciertamente que la compañía adquirió un poder demasiado grande antes de la extinción, 704. Dominaba la iglesia, tenían experiencias agrícolas, de trato con todo lo que fueron las producciones del Paraguay, como ellos salvaron los paraguayos de la extinción, porque el afán vista tenía Brasil, que si hubiera cogido todo lo que es Paraguay y el norte de Argentina, sería hoy de parte de Brasil, como nosotros perdimos 300.000 kilómetros de la Amazonía, Río Negro. Bueno, entonces la compañía se hizo en esa forma envidiable o envidiada. Y esa para mí, históricamente, pues solamente es con Walker, ¿vale? Toda la monarquía, digamos, la alianza, digamos, contra el poder de los jesuitas, porque eran los defensores del Papa, era como la Guardia Suiza del Papa. Entonces, no lo podían atacar directamente, entonces atacaron a través de las jesuitas y de Roma. Entonces, una de caña, plantillas que quebraron el préstamo, y de ahí hubo un fracaso económico. Ahora en todo, no. Desde que todo lo que actualmente está en Casanare, Meta, fueron tierras de los jesuitas. Ya tenían las misiones marcianas. Sí, señor. Y todas las fincas. Sabana, Bogotá, 30.000 hectáreas, lo que hoy es el Kennedy, y el cabo ese que es de Tabastos, ¿no? Tabastos, todo eso eran tierras de los jesuitas, que se las regaló el arzobispo de Bogotá cuando vino a ser arzobispo Bartolomé Logo Guerrero, y por supuesto le encargó a ellos que hagan el secretario de Bogotá, y para que pudiera formarlo les dio la renta y eran esas tierras. Y así fueron todos los colegios de los jesuitas, hasta la extinción. Todos los colegios fueron gratuitos, porque la compañía buscaba siempre que alguien noble, un hombre rico, para el colegio, es decir, que diera rentas para que todos pudieran estudiar. Hoy ya de la cuando ya la compañía vuelve a resucitar, pues ya todo eso se ha acabado. Ya no los colegios
Por eso los del Mayor de San Bartolomé se acostumbraron siempre a que todo era gratis. Claro, padre. Padre, pues realmente historia muchísima, pero vamos a retornar a ese año 62 y quiero avanzar un poquito en la época. ¿En qué año llegas a San Bartolomé de la Merced, padre? Porque vamos a centrarnos en esa... Bueno, después de estar en Inglaterra y de España, fui 2 años a San Luis, Missouri, a sacar el máster de educación. Y entonces no me dejaron ir a la ceremonia de graduación, que me estaban esperando. Y entonces me nombraron director de estudios, un cargo nuevo en los colegios. ¿En qué año, padre? Es año 69. 69. Yo llegué a Bogotá en enero del 69. Entonces, pues me estaban esperando eso, ¿no? Y ya había una experiencia en Medellín del padre Jorge Hoyos, que llevaba sino 2 años. Sin embargo, el provincial, que era el padre Fernando Londoño, dijo, no, vas a hacer eso. Fue muy caro. Llevas el colegio, el rector lleva la compañía. Y empieza ya el año 69, pero empezamos en un año muy difícil. Llegamos 14 jesuitas nuevos a San Bartolomé. Y fue muy difícil. Quiero dar un invierno terrible. Entonces, no había donde organizarse los alumnos. Los corredores era la patanería, empujándose porque estaban encharcados, y entonces ahí se daba más de uno, ¿no? Me imagino. Y, Padre. Entonces. Bueno, ¿sí? adelante, padre. No, ahí se origina la idea del Coliseo. Un día el padre Umaña y el padre Vélez, que era el prefecto, estuvo el prefecto y luego lo reemplazó Jorge Hoyos el de las manzanas. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Tenemos que cubrir un patio. Estaba ese patio grande, donde había 4 canchas de básquetbol, una gradería, que es donde está actualmente el museo. Entonces ahí se origina un movimiento que fue hermoso, apoyado totalmente por los dueños, y estábamos en una época en la cual pues querían cerrar San Bartolomé, querían cerrar el colegio de Barranquilla, querían cerrar el colegio de Manizales. Era una que era el único que podían tener los de trabajar con. Bueno, fue una época muy dura. Me tocó afrontar muchas cosas. Nosotros de un padre semanalmente una carta contra el Roma. Estaba desobedeciendo, pero el oficial me decía, sigue adelante, que no haga caso de nada. Ya tiene mi autorización. Y empezamos ahora en julio del año 71, iniciamos el colegio. Iniciamos con la colaboración de padres de familia, de alumnos y de todo el colegio, ¿no? Padre, claro. Cuando entrevisté al Mono Gallo, me imagino que usted lo recuerda, al Mono Gallo. Claro. Realmente esa generación y lo quiero mucho, Mono. Esa generación lo recuerdan a usted por esa cargada de ladrillos tan bárbara, ¿no, padre? Eso era toda una cadena, ¿no? Bueno, pues es que todos teníamos que colaborar. Yo también ayudé a cargar ladrillos, pero sobre todo era que teníamos el reto de hacer el coliseo más grande de Bogotá. Y en realidad es más grande que el Nueva Granada. Y además, no, es una machera, pero además teníamos un apoyo muy grande que tenía a Jaime en el colegio. Uh-huh. Yo apenas llegaba al colegio, al día siguiente, María Cristina Arango de persona me estaba visitando para recomendarme a su hijo, Jaime, uh-huh, que no quiso ir al colegio ese del norte que estudió Juan Carlos, y donde estudió Andrés. Sí, de acuerdo. Eso le iba a preguntar, ¿por qué ellos no estudiaron en San Bartolomé y por qué Jaime sí? ¿No? Muy curioso, ¿no? No, es que él no quiso irse allá. Uh-huh. Y entonces como persona había sido bachiller el 36 con Álvaro Gómez. Entonces ella
Jaime siempre fue un poquitico rebelde, ¿no? Era el menor, ya él sigue la niña. Entonces, pero Jaime fue un buen alumno, el bachiller de lo estrenamos con Pastrana, con Aníbal Fernández de Soto como alcalde. Estuvo Alberto Lleras, estuvo porque se graduaba el mayor de los hijos de Corsero, y yo desde entonces me hice amiguísimo de Alberto Lleras, tanto que yo le apliqué los santos óleos y le hice el sepelio. Ah, no sabía eso, padre. Sí, yo estaba antes de irme a Santa Marta de vacaciones, me llamó, ¿cómo se llama este? Diego, no, Diego es el periodista, hombre. Felipe Zuleta. Felipe Zuleta me llama y me dice que el abuelo estaba, ¿quieres ir a visitar? Carísimo, ya voy para allá. Llegué y no, lo tenía en mi cama de hospital y yo llegué y simplemente le dije, señor, viene a visitar. Y me acerqué delante a él y le dije, estaba entubado, ¿no? Le dije, si quieres que los santos óleos, me aprieta la mano. Y le puse me la apretó. Pero no la soltaba. Impresionante. Entonces le apliqué los santos óleos, los sacramentos. No le di la comunión porque no podía dar la hostia. Y luego me fui para Santa Marta y allá me llamó Felipe para decirme que había fallecido y que él quería que yo le hiciera el entierro, que no quería nada de honra funeral, ni marcha militar, ni discursos, nada, absolutamente nada. De manera que esto es una anécdota que pocos lo saben. Yo me estaban esperando en el aeropuerto, me llevé a la Veriana, me cambié de ropa y llegué allá. Estaba el presidente Barco, estaba Carlos Lleras Restrepo, estaba Jaime, fue después presidente de la academia, todos ellos a calle 86 a arribita a la séptima. Sí. En frente de la patrona, porque doña Berta Puga no nos había dejado entrar. No. Ella no quería nada ceremonioso ni nada, ninguna cosa. Yo llegué y inmediatamente subí, me dijo, padre, un responso largo a apaciguar las cosas y llaman, porque ya van a venir los llamarnos. Y salí en el tercer paso, después y llegué al cementerio Jardín de Paz, y allá celebré la Eucaristía, sin homilía, sin nada, y seguí yendo hacia el sitio donde iba a ser sepultado. Se me acercó una persona a preguntarme, que era un periodista del Tiempo, llevaba escondida la grabadora, y entonces me pregunta que por qué yo le estoy haciendo el entierro. Yo tuve que explicar que todos los nietos de Lleras habían estudiado en San Bartolomé, que quería mucho al colegio, y ahí tengo otra serie de anécdotas, pero era un hombre muy recto. Qué chévere. Padre, además, esa época del 71, 72, hay que tocar el tema acá porque obviamente, además que usted es muy popular entre todos nosotros, pues Julio Sánchez Cristo lo ha vuelto mucho más famoso a nivel mundial. ¿Cómo es esa historia de lo que se pueda contar de Julio Sánchez Cristo, padre? Porque efectivamente lo recuerda usted con mucho cariño y cuando yo he tenido la oportunidad de escucharlo, a él como se refiere a usted en su programa de radio, porque todos sabemos lo que es hoy en día Julio Sánchez Cristo, él se refiere a usted con mucho cariño. ¿Cómo es esa historia? ¿Qué fue lo que pasó, padre? Lo que se pueda contar, obviamente, ¿no? No, yo he prometido, no a él, sino a mí mismo, no hablar, porque yo tengo que respetar completamente lo que uno, como director sabe de sus alumnos. Entonces, yo no puedo hablar de esas cosas. El hecho es que se retira y bueno, y seguimos siendo amigos, ¿no? Julio, el papá Julio Sánchez Cristo, le dio muy duro porque él había sido un gran colaborador para el Coliseo, por su programa de televisión, no sé si es propaganda, ¿no? para la concesión del Coliseo, y siempre fue generoso, y Julio lo mismo, pero estas son las cosas de la vida en las cuales uno se ve involucrado y eso ya pasa el Perón.
Paso la página. Ahí la pregunta obligada es, ¿Julio Sánchez Cristo cargó ladrillos para el Coliseo? Claro, claro. Es que todos cargaron ladrillos, clarísimo. Que era la clase de gimnasia. Entonces, y más que todo lo hacíamos con los grandes. O sea, cuarto, quinto y sexto, que eran los que podían llevar de a 2 o 3 ladrillos. Y algunos se podían llevar hasta 4 ladrillos. Bueno, y los niñitos de preparatorio eran los que pintaban de las tejas de ternito para el techo, que era blanca por dentro. Ya. Eso fue. Pa- Todo el colegio colaboró. Sensación. Padre, hay una pregunta porque he ido como haciendo preguntas de esas que a uno se le ocurren como pues, estudiante que participamos en el colegio, que vivimos el colegio, que amamos al colegio. Yo dije, el padre Donaldo de pronto sabe, siempre me llamó la atención por qué los buses del colegio eran de color verde. ¿Sabe alguna historia sobre sobre ese color, padre? No, de esa historia no le sé nada. Cuando yo estuve en magisterio allá, por ejemplo, fui a represar al padre Remolina en el año 60, me encargaron inmediatamente el 61 de la división de internos que eran algunos de cuarto y los demás de quinto y sexto. Ujú. Eran las 46 habitaciones que había en el último piso del patio. Eran cuartos individuales y había baños comunes, o sea, sanitarios y duchas. Bueno, Ujú. entonces, ¿qué pasó con eso? Pues hombre, que los buses estaban a sacar los domingos a dar un paseo. Entonces, por eso tuve a Garrapata, que era famoso. Tuve a Jaime, el que fue Jaime Suero, hijo de Cero Manchola, que fue el Ujú. vicepresidente de Persona. Y bueno, y la gente de Tolima y de muchas partes. Y es un grupo que actualmente es el grupo más fiel conmigo. Nos celebramos los cumpleaños, un grupito de 8 personas, que son todos del 62. Del 62. Qué maravilla. 62. Esa promoción, Fue muy linda. ¿esa es la promoción de Fernando Londoño? No, él es No, es 61. 61. Fernando es 61. Yo con Fernando fui muy amigo desde un principio porque le encantaba la literatura. Por eso es un hombre, además es un hombre para hablar, qué orador, además qué riqueza de vocabulario, oportuno, sus comentarios, en sus anécdotas. Un hombre, luego, evidente, cuando lo del atentado, yo lo visité, lo fui, no dejaban entrar a nadie, pero su hija me dijo, a ver, yo piso del hospital, ese que queda en el 85, cerca del 85. El country, la clínica del El country. country. Mm. Cerca del country, exactamente. Y entonces me vio y entré y apenas 20 minutos a las manos, Ujú. llorando por su conductor, por el guardaespaldas. Habían muerto por una cosa impresionante. Y estaba muy agradecido por el padre Francisco de Rú, Pacho de Rú, que lo había visitado el día anterior. Yo también, eso para él fue muy importante que hubiera ido. Y claro, efectivamente, padre, los que tuvieron la oportunidad, no sé si él siga dictando clase en la Facultad de Derecho de la Javeriana, mi hermano tuvo la oportunidad, mi hermano Jaime Alberto, de ser alumno de él, y realmente decía que era espectacular, realmente un profesor, un maestro sensacional, un homenaje también a Fernando Londoño aquí en Ecoradio. Padre, esta es una pregunta que obviamente uno va conversando con usted y van apareciendo. Obviamente, contacto con Bartolinos, usted de todas las generaciones, porque usted nunca se ha desvinculado de San Bartolomé de la Merced, pero digamos que de esas generaciones, que usted diga, hombre, esta generación me encanta, brilló por esto. ¿Qué nos puede decir de eso, padre? Pero es que todos hemos pasado por sus manos, llamémoslo así, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y obviamente estas nuevas generaciones, yo le decía a Julio Millán, y un abrazo a toda la junta directiva de Asia Bartolina que hace posible este programa, les decía yo, de alguna manera estamos elaborando una pequeña memoria aquí en Café Bartolino de todas estas anécdotas. ¿Qué nos puede decir de estas generaciones bartolinas? Es decir, que todos los Bueno, bartolinos... en primer lugar,
primer lugar, yo estuve todo el año 61, una parte del 60, Ujú. y medio año del 62. Entonces, ahí conocí, pues, realmente muy particulares. De otros, por ejemplo, uno uno de Barranquilla, que eran los de Café Universal, Mm, otros, y que tenían exportación ahí en Bocas de Semilla, en lo que el Vía 40, sí. Navarro. Que después y cuando recuperé el colegio viejo, Barranquilla, él me pagó la pintada al colegio, interior del colegio. Ujú. Generosamente. Pues no, mira, me haces una pregunta que cada porque al fin y al cabo yo estuve, eso conozco pues parte de las 60, 61, 62 Ujú. y parte del 73, también no estuve en clase, pero después en el 69 hasta el 78, porque me fui a San Martín en finales de enero del 78, yo entregué la dirección académica en noviembre del 77, yo había llegado al colegio. Sí, yo llegué en el 77, por eso fue muy cortico, pero me acuerdo de algo que más adelante se lo voy a comentar, que eso me pareció muy curioso y aprendí muchísimo de eso, padre, que ahorita se lo voy a comentar. Sí. Te lo cuento de una vez. Alguna vez estábamos nosotros en clase y usted llegó, estaba lloviendo mucho, había un invierno muy fuerte y habló con el profesor que estábamos, que nos necesitaba y salimos todos. Y usted nos dijo, vamos a hacer una tarea que parece tonta, pero es una gran tarea. Y fue ir a coger en los sifones y recoger los palitos, la basurita que estaba tapando los sifones por donde caía el agua lluvia. Y limpiamos eso porque efectivamente cuando llovía en el colegio, pues había unos ríos de agua. Y yo en ese momento no entendía la importancia de ese trabajo. Y hoy cuando veo lo que pasa en Bogotá con las inundaciones y cuando uno mira los sumideros de agua, uno dice, el padre Donaldo tenía toda la razón. Y fue una gran lección de vida, una cosa tan sencilla, pero para mí es un tema de sentido común, ¿no, padre? Pues sí, pero es que eso sí, yo recuerdo de mi familia, pues que éramos, papá era muy exigente con el asado de todo, pero sobre todo los ingleses, que se me enseñaron es porque ellos, con esos inviernos tan tremendos que tienen, y despejar la nieve, y además en la casa donde estuve, estaba en el campo, completamente, ¿no? Porque para salir teníamos que ir con botas, y una cantidad de cosas, cuidándonos mucho, gorro, etcétera, para hacer autostop. El dinerito que teníamos no daba para mucho transporte, entonces pues Ujú. bajaban carros de Coventry, especialmente el Mustang no, el famoso inglés, E- El, no el no Rolls el Rolls Royce, Royce, no, el otro, ¿cómo se llama el otro inglés que tiene? Eh, el Aston Martin. Bueno, yo de carros no sé, me voy a tocar preguntarle a algún experto en carros. De los ingleses está el Rolls Royce, está el Aston Martin, creo que ese es inglés, el Land Rover, el no, Rover. no, es un carro muy, muy famoso inglés también, pero no tiene la categoría del Rolls Royce. Eso Ah, sí es. Sí. el, Bueno, y en todo caso, hacía autostop. Y entonces, ese autostop me llevaba hasta Londres. Y en Londres estaba Jaime García Parra, que mm, era el secretario de la delegación del café. sí. Y entonces, y estaba de cónsul el papá de los estuvieras. En el tiempo, hombre. Los, eh, Padre, no, ahí sí me corcha porque de los Lleras, pues tengo referencia de Felipe. eh, no, o sea, nietos de Carlos Lleras Restrepo. Ah, entonces de la Fuente, el hijo, sí, el que fue candidato, ¿cómo se llama él? Bueno, ya me acordaré. A mí también me están entrando los años, padre, no sea afane. Bueno, oiga, entonces tú no te puedes imaginar cómo nos recibía, pues, que claro, Jaime García había sido muy, muy amigo de mi hermano Álvaro, y bueno, y la familia, y además ellos tenían una finca ahí cerca de la Esperanza, que Mm, era, eh, y el papá de Jaime García había sido ministro de Hacienda de López Pumarejo, ujú. y me recibía con un cariño
antes, interrumpía lo que tenía y decía, vamos a almorzar. Ir a almorzar era ir a Hyde Park. Salíamos, compraba unas frutas y un sándwich. Y nos sentábamos ahí en el Prado a charlar. Noticias de Colombia. Yo después casé los 3 hijos de Jaime. Todavía me he visitado esta Jaime alto. Pero fui realmente muy amigo. Y entonces... Padre, ahí me permite, yo tuve la fortuna de compartir, porque Santiago, uno de los hijos de Jaime García, llegó a San Bartolomé, después nombran de embajador en Londres a Jaime García y él se tiene que ir. Y hice una muy buena amistad con Santiago, era una persona sensacional. Desde que se fue para Londres no lo volví a ver, sé que se graduó de odontólogo, creo que alguna vez nos vimos en la Facultad de Odontología en la Javeriana, pero no lo volví a ver y sé que tiene su clínica, todo, pero no lo volví a ver. Santiago, gran persona, un recuerdo y un abrazo para él si llega a ver este programa. Claro. Lo recuerdo con mucho cariño. Yo estaba en España cuando Jaime estaba de embajador de Colombia en Londres. Entonces lo nombró Turbay ministro de Hacienda. Sí. Entonces me llamó desde allá. Primero ya me había invitado fuera a Londres y me atendió y fuimos a cerca de Coventry, donde queda la casa donde era yo, Shakespeare. Bueno, y estuvimos hice un almuerzo en la casa del embajador de Colombia. Es una de las casas bellas que tienen país en el exterior para embajadores, en un barrio muy famoso, y la casa de al lado es donde estuvo durante la Segunda Guerra Mundial la reina Guillermina de Holanda, de Países Bajos. La casa del embajador igualitica a la casa de la reina. Y qué maravilla ir a conocer. Qué maravilla ir a conocer. Padre, pues debo decir que estoy muy emocionado porque se están conectando a nuestra transmisión aquí en www.ecoradio.com. Veo personas conectadas desde Estados Unidos, obviamente desde Colombia, desde Argentina, desde Perú. Veo gente conectada desde Panamá también. Y en Facebook, en nuestro Facebook Live, padre, ¿usted se acuerda del padre Giraldo? Ah, claro, güey. Gabriel Giraldo. Aparecía muchísimo, ¿no? Fue todo un personaje que marcó una historia en la Javeriana, una historia en sentido positivo y en sentido negativo, porque como duró 43 años de decano, de decano de Derecho, pero entonces ya después dijeron, no, los decanos no pueden durar tanto. Claro que yo duré 17 años de odontología, pero el padre Tulio Aristizábal llevaba 23 años en la arquitectura. Sí. El padre Maldonado también estuvo más de 20 años en ingeniería. Yo lo conocí. Padre, y el padre Villegas. Es que a propósito del padre Giraldo, nos está escuchando a través de Facebook, nos está viendo Juan Carlos Giraldo Pava, que es sobrino del padre Giraldo. Le decíamos con mucho cariño Cacalo. Y me está diciendo, uy, qué susto nos daba cuando llegaba a leer las calificaciones del padre Donaldo. Un saludo a Cacalo, que nos está viendo ahí en Facebook. Gran persona. Un saludo para él. No, qué honor es saber que está siguiendo esto. Muy querido. Yo aprecié mucho al padre Giraldo porque la primera carta que yo escribí a la Javeriana recomendando a Bartolino fue al padre Giraldo. Me la respondió y me dijo una carta muy breve. Me decía, hablaría yo en no tener en cuenta a uno de mis hijos. Eso fue todo. Sensacional. Entonces, te agradecía que me... Padre, realmente la Javeriana, pues ese va a ser otro capítulo más adelante. Padre, usted se va luego a España, pero aquí me afecta el alemán. Cuando usted regresa, la biblioteca se inaugura en el 78, ¿no? Fue cuando usted regresó. ¿Cómo fue esa obra? Recordemos el tema de la biblioteca, porque entre otras cosas, a mí sí me pareció una osadía completa convertir la iglesia de la Estrada en una biblioteca, y yo ahí donde yo digo, el padre Donaldo es un vendedor, el macho, porque para vender esa idea y que se la compraran, sensacional, ¿no? Oye, no, la historia es muy simple. Resulta que al hacer el Coliseo, todo pasó a hacerse del Coliseo. Entonces sobró la capilla. ¿Por qué? Porque parte del argumento de para hacer patio cubierto, que llamaba yo internamente, fue el que ya no cabían los alumnos en el Coliseo.
en la capilla, Ah, de todos los niños de primera comunión, porque el colegio creció en el número de alumnos, perdón, creció en el número de alumnos y eso hizo que la capilla quedara vacía. Segundo, el padre Chucho Caicedo, ujú, padre que no, a finales del año pasado, había escrito a Roma que la estaba en estada, era de la iglesia de San Ignacio, que ujú, pedía que lo devolvieran, que lo devolvieran. Yo me opuse totalmente, yo le dije, después de iglesia de San Ignacio, si van a la iglesia de San Ignacio, todos los altares están completos, y esa es la verdad. Ese fue un altar que estaba en lo que es el Museo Colonial, que eran las aulas de clase de la Universidad Javeriana, en tiempo de la colonia, donde ujú. nació la Universidad Javeriana. Entonces, eso provocó, pues yo me salí de la reunión, yo me pongo totalmente a esto, pero el padre, mucho que se volverlo, se lo llevaron. Y la Ujú. capilla quedó sin altar, que era lo más bello, porque era el símbolo de que la Merced era la continuación del colegio del centro, que era un solo colegio San Bartolomé, y este era la Merced porque estaba en el barrio de la Merced. Ujú. Y esa historia yo la conozco totalmente porque yo fui amiguísimo del padre Carlos Ortiz Estepo. Fue el último rector en el colegio del centro, el que construyó el colegio de San Bartolomé de la Merced y que no lo dejaron ser rector, primer rector de la Merced. Y ahí ya no hablo más de eso. Padre, aquí para recordar que estamos en Café Bartolino. Este es un programa que hacemos con el No, es apoyo que de Asia Bartolina y quiero dar un tú no te agradecimiento. imaginas. Me imagino la historia, padre. No, pues llorando me contó 2 horas en la terraza del colegio, llorando, dándome lo que había sido la construcción del colegio, préstamo de $500,000, el barrio La Merced, la negociación con los Piedradita Pardo para para el préstamo de los dólares. Y bueno, y que no lo dejaron inaugurar su colegio. Era mi colegio, yo lo hice y recordaba al arquitecto que le dijo, yo no quiero un edificio con ventanas, yo quiero ventanas con edificios. Por eso cuando se construyó el colegio de la Merced fue un hito en el urbanístico en Bogotá. Era el colegio, el edificio con mayor luz, con mayor número de ventanas. Sí, bello. Y se conserva Ahora, afortunadamente. Padre, ya que me no, acuerda, ahora bellísimo está. padre, hablando de las ventanas, en mi época, pues tuve la fortuna de perder muchas misas con el padre Rafael María Granados y realmente Sí, era un orgullo poder compartir con él. ¿Qué nos puede contar del padre Rafael María Granados, de Granaditos? Porque me imagino que hay muchas anécdotas de él, de las que se puede contar, obviamente, padre. en primer lugar, él era de Santander, era de lo que hoy llamamos cerca de Vélez, no, es cerca de Puente Nacional, cerca de Puente Nacional. Y el papá lo nombraron alcalde de Zipaquirá. Por eso, muy jóvenes se vinieron a donde el alcalde y tuvo un almacén de ropa, de paños de vestidos de hombre. Bueno, Granaditos era adoración, comenzó allá y se aficionó a la historia y quería ella lo como, no, como nadie, ¿no? Era una cosa excepcional la forma de ser. Además, él era muy estricto en las clases, no permitía que nadie le interrumpiera, etcétera, pero las clases eran amenas, queridísimas. Entonces, yo creo que si era el confesor de todas, pues no, era, de todos los internos que teníamos la misa y entonces llegábamos y no faltaba alguno que necesitaba reconciliarse. Padre, ahí voy a contar algo y es que, claro, Granaditos llegaba al Coliseo cuando era la misa y todos nos poníamos de pie y lo aplaudíamos. Y Y, efectivamente,
él no oficiaba la misa, pero sí llegaba a confesar. Y la cola más larga era con el padre Granaditos. Y no va a Sí, decir quién claro. lo dijo, pero decía, no, es que todos íbamos a ir porque como el padre ya no escucha bien, entonces no hay problema con los pecados. No, no, y además la penitencia era tres Ave Marías o un Padre Nuestro. Sí, No. eso era. No, Padre, yo no tuve la pero oportunidad hay de... una, Adelante, sí, padre, adelante. no, hay una anécdota de Granadito. Granadito le dio porque sus dos hermanos estaban en Fusa de Restaurant. Entonces, y tenían un Volkswagen, pero nadie que supiera manejar. Y le dio por aprender a manejar. Qué maravilla. Él no manejaba. No, pues con un bartolino obtuvo el pase. Ah, qué ¿Ah? barbaridad. No, pues es terrible. Y nosotros asustados. Bueno, y entonces ensayó y se subió a la cancha de fútbol. Y a Dios gracias, salió poco y lo sacaron de la... Se enterró. Se encunetó. Incunetó, exactamente, incunetó. Y bajó y entonces dejó estacionado el carro y se subió a cambiarse. Él ya del baño y un abrigo. Que seguía para la música. Toda la comunidad pendiente, Claro. porque decíamos, se mató, hoy se matan. Sí, claro. Hoy, claro, porque no decía nada, que se iba a visitar a su hermano. Genial. Oiga, y dio, y a Dios gracias no había abierto la puerta y se estrelló contra la puerta. Ah. Y no pudo salir. No pudo salir, dañó la puerta. La puerta estuvo dañada como una semana. Qué bárbaro. Y Granadito se escondió. Ya 3 días en que desayunaba y almorzaba a horas distintas para que no lo vieran. Sensacional. No. Padre, hay otros sacerdotes, padre, que yo tuve la fortuna, o sea, digamos que con Granaditos, en mi época, a él ya les comenzaban, obviamente, por su edad mayor y porque ya se sentía enfermo, pues obviamente ya dejó de dictar sus clases y a mí no me tocó historia con él, a mis compañeros de otra sección sí, pero no me tocó. Pero tuve la fortuna de conocer de lejos, pero de conocer muchas anécdotas de un sacerdote que me parecía maravilloso y admirable, porque estudié en sus libros El Padre Venegas. Yo creo que todos los que tuvieron la fortuna de estudiar con él también tienen grandes recuerdos y grandes anécdotas. Además son grandes ingenieros y matemáticos, ¿no? Porque realmente los que pasaban por ahí aprendían muchísimo. Mira, que Venegas estuvo en la fundación de la UDIS, de la universidad, y el texto de física de él era texto oficial en la UDIS. Él estuvo también de profesor en San Pedro Claver de Bucaramanga. Pero el texto de Venegas de física nadie lo ha escrito. Pues. Una cosa extraordinaria. Era boyacense de Tama, y él estudió en Alemania y tenía la rigidez pues, de hermana en el de clases. Pero tenía un problema. Es que no quería sino que estudiaran con él únicamente los que les gustaban las matemáticas. Y entonces yo tuve que decirle, yo no puedo hacer matemáticas, no, y dejar únicamente que matemáticos, no, precisamente en un curso hay de todas las cualidades, y entonces los que son más buenos en una cosa pueden ayudar a sus compañeros que no son tan buenos en eso. Bueno, esa fue la historia mía con Venegas, pero admirándolo profundamente, fue un excelente profesor. Maestro. El otro fue Guerrerito. Guerrero, sí. Pero un momento, padre, porque es que ahí se me llega un recuerdo a la cabeza. Nosotros, yo soy promoción 82, fuimos la primera promoción de la educación personalizada y yo sí recuerdo que antes de nosotros en sexto bachillerato había matemáticas y los medios se seleccionaban, ¿no? Estaban como por áreas de conocimiento y eso cambió cuando llegamos nosotros. Y llegamos a la historia del padre Guerrero. Pero antes, padre, una pregunta obligada. El laboratorio de física era un sitio sensacional. Para mí, la verdad, tuve la oportunidad de tener al padre Guerrero de profesor de física y mi amor por la electrónica, mi pasión por la electrónica nace de ahí. Pero quiero hacerles una pregunta, padre. De esos rincones de San Bartolomé de la Merced, de esos sitios del colegio tan bellos, ¿cuál es el sitio que a usted más le gusta, padre? Ese sitio que cuando dice, me voy a estar en un sitio bello del colegio, ¿a dónde va? No me va a decir que al platanito, padre. No, porque estaba lleno de rosas rojas. Sí. Oiga, mira,
Mira, no, a mí un sitio que me encanta del colegio, bueno, el segundo piso, la capilla de Fátima, ciertamente porque estuve cuando el Congreso Eucarístico que trajeron la imagen de Cobadiría directamente A ver, un momento, de padre. la Virgen. Recordemos un momento para los que no reconocemos la capilla por nombre. Es la capilla que uno sube y está al frente del Salón San Ignacio hoy en día, no sé si seguirá, que es la del lado derecho donde Esa íbamos a es, misa a las 7 de la mañana, ¿no? A las 7:30. exactamente. Exacto. Era la capilla de la comunidad. Ujú, Ahí había altares laterales ujú, porque no se celebraba, eso fue el Vaticano II, y entonces cada padre celebraba su misita ahí, y los alumnos que le acolitaban, que más que todo eran internos, y algunos externos que venían, les daban desayuno, ujú. ¿recuerdan? Sí, Y sí lo contó Juan Salazar, que estuvo acá, que él fue acólito y que a él le encantaba hacerlo porque le daban desayuno, le daban pan, no sé, pero lo recuerda con cariño. sí, claro. Entonces, ese es un sitio que yo quiero mucho porque me tocó presenciar toda la llegada de la Virgen de Fátima y luego recibir a los gringos cuando trajeron una corona para ponérsela. Y además porque la imagen es una copia fiel, total, y en el tamaño de Cobadiría. Yo he estado 2 veces en Cobadiría, en Portugal, Ujú, y, y, y creó una devoción muy especial en Colombia, la Virgen de Fátima. Pero bueno, el otro sitio que me encanta, pues por supuesto el Coliseo, que lo puse Carlos Ortiz Restrepo. ujú. En honor. Y el que, pues claro, Sí, por Dios, el que construyó el colegio y que no se mencione nada de él aquí, sí, el no. Coliseo tiene el nombre de Carlitos. Carlitos que además, Carlitos estaba ya enfermito. Llama y me dice, Donaldo, habla con el provincial para que me dejen morir en San Bartolomé. ¿Puedes Ah, imaginar eso? No, sí. no, no, no. Yo llamé al provincial inmediatamente, le dije, mire, un favor especial, si tenemos enfermería, lo podemos. Carlitos quiere morir en su colegio. Exactamente. Se arregló todo. De trajera y él falleció en esta. Y la otro sitio que me encanta, la sede social. Mm, Sede sí, social porque, y que yo la amplié, sí. que fue prolongando ese corredor interno y bueno, y donde Texas, pues, ahora está precioso porque el colegio está irreconocible. Sí, de Reconocible. acuerdo. Sí, Juan Pablo, bueno, hay que decirlo, padre, pues Juan Pablo es compañero nuestro, promoción 82, que Claro, es es el, Bartolino. el 81. 82, padre, 82. Yo a Juan Ah, Pablo lo 82. estimo porque éramos partners de pupitre, de ir, venir, de muchas cosas, de rumba también, porque de vez en cuando rumbeábamos. Y con Juan Pablo, pues obviamente cuando uno, pues su compañero es sacerdote jesuita, lo primero es una emoción muy grande y ahora verlo Claro, de rector en el colegio, pues es muy chévere y ver todo el trabajo que han lo ha hecho en hecho la, muy bien, sí, muy bien. el colegio. Es más, y les hizo una emisora bellísima. Y le dije, Juan Pablo, contráteme acá porque esto es una maravilla. Qué rico venir a hacer radio aquí al colegio. Padre, vamos, biblioteca. Después usted va a la Javeriana y tengo la fortuna, padre, de verlo en acción en la Javeriana porque yo en esa época entré a estudiar ingeniería electrónica a la Javeriana, año 83 Sí, y comienzo a sí. ver esa evolución de la facultad, pero llegamos al momento de Asia Bartolina. Y yo quiero hacer un homenaje acá a una gran persona, a Fabio Tobón Londoño. Yo creo que más que merecido, lamentablemente falleció hace un par de años y creo que Fabio Tobón Londoño es esa persona que al lado suyo, al lado de Gustavo Reynolds, de Gonzalo Espina, me acuerdo de Álvaro Mejía, me acuerdo de Hernando Sánchez, que también ya falleció, de Antonio Ospinas Perón, me acuerdo bueno, de ese grupo. Después conocí a Fernando Lezaga, que es un gran amigo suyo, que es sensacional. No sé de Sí, esa claro. época de cuál se me escapa el nombre, pero digamos que ahí estamos todos. Y llego yo, como el sardino me llamó Linto, voy a contar esta anécdota. Un día me llamó Linto y yo me asusté porque que lo llamé uno Linto miércoles. Algo pasó y me dijo, Cataño, presentes en Asia, en la oficina de Asia el martes a las 6 de la tarde. Y yo, ¿para qué? Vaya, vaya, vaya. Yo llegué, obviamente llego yo salía de clase en la universidad. Cuando llego y los veo a ustedes, yo, miércoles, ¿qué pasó acá? Y fue una experiencia hermosísima. Y compartir con un gran hombre, un gran Bartolino como Fabio Tobón Londoño,
Yo creo que hoy es el momento de hacerle un homenaje, padre. ¿Qué podemos decir de Fabio Tobón Londoño? ¿Qué puedes decir tú de ese gran hombre, güey? Mira, los Tobón Londoño fueron 7 hermanos. Un número de la juventud bartolomina de 8 años. La portada son los 7 hermanos. Mm, Fabio fue un hombre excepcional dentro de ellos. Me tocó resucitar Asia. Eso sí, había quedado un señor pero presidente, no volvió a reunir nunca a Asia, nunca entregó cuentas de nada, y bueno, tristísimo, tristísimo. Entonces, con Fabio dijimos, vamos a resultar, estaban a variar. Entonces convocamos una asamblea, y en la convocación de esa asamblea, Fabio era una figura mundial. sí. Fabio fue el presidente de Icontec, y todos los años asistía mundialmente a Europa a alguna reunión. Y siempre Trabajaba iba antes, padre, trabajó antes de llegar a ser director ejecutivo y conté con una compañía muy grande que se llama Imocon. Tuve la sí, fortuna de ir muchas veces a su oficina allá y lo más chistoso, voy a contarlo, padre, si usted me lo permite. Gloria, su sí, secretaria, yo hablaba con ella porque yo fui la primera secretaria de Asia, no sé si te acuerdas en las vacaciones cuando organizamos el cóctel. Y Gloria pensaba que yo era otro doctor. Cuando voy por primera vez a la oficina de Fabio, me dice, ¿usted es César Cataño? Claro, llegué en blue jeans, pura pinta de estudiante. Fue muy bello. Padre, adelante. no, pues es que Fabio, volvimos al restaurante, se hizo un de todas las cosas. Pero después, él siempre que viajaba a Roma, estaba el padre general. Él gastaba su plata para ir hasta Roma, de Sí. donde estuviera en Europa. Bueno, segundo, tocó el Congreso Mundial de Exalumnos, el primero y único, que Mm. fue en Medellín. En Medellín, sí, señor. Y él lo consiguió porque él fue 2 veces presidente mundial. Sí, señor. Y eso lo consiguió por allá en Ruanda, Burundi. Sí. Fabio se pegaba unos viajes. Yo me acuerdo que cuando yo hablaba Sí, con él me decía, yo, Fabio, ¿usted cómo hace? Se sube a un avión hoy, se vuelve a bajar en Colombia pasado mañana. ¿Usted cómo hace? No, no entiendo cómo hago, pero lo hago. Y me encanta hacerlo. Y hacía, yo no sé a Fabio cómo le rendía el tiempo. Claro, era una persona muy madrugadora, porque Fabio pasaba, yo me acuerdo que cuando yo era la secretaria de Asia, porque fui la secretaria de Asia en las vacaciones, yo llegaba a las 8 a la oficina y a las 6 de la mañana él pasaba a 6:30, me dejaba una nota y me dejaba todas las instrucciones y después al día siguiente yo le dejaba la misma nota, le contestaba y le dejaba todo y así trabajábamos, porque era una persona que yo no sé, era un administrador del tiempo sensacional. no, un hombre extraordinario. A mí me tocó toda la etapa final, porque, bueno, él es del 61. Era él. 61. Que esa generación, padre, recordemos, ahí hay personajes muy famosos, brillantes. Por ejemplo, hay que decirlo, de esa generación es Hernán Peláez Restrepo y hay otros más famosísimos, ¿no? Sí, claro. Y Fernando Londoño. Fernando Y está, y Londoño. está, y está el de la K80, Pachón, Jorge Pacho, Pachón, sí. Pachón Fajardo. Está otro Restrepo. que es, ¿ah? Hay uno que Un apellido Restrepo, sí, Restrepo, sí, sí, sensacional. sí, sí. Sí, del hermano del que estuvo muchos años de presidente de Corferias. De Corferia, sí, señor. Y Fabio, ahí hay que nombrar a Carlos Ignacio Pinto, que es un hombre brillante, ¿no? A mí me parecía y admiro mucho a Carlos Ignacio y la historia de vida de él es una vida impresionante. A él, todos sus compañeros de promoción lo aprecian muchísimo y Fabio Tobón lo quería muchísimo. Sí, bueno, a mí me tocó ya la enfermedad la segunda vez que lo atacó el cáncer, ¿no? Entonces llegó y yo le noté la cara, de Europa, y nada. Y dije, Fabio, cuéntame, ¿qué es lo que pasa? No, no, es un dolor de muerte. Bueno, pero yo estamos en la organización del Congreso Mundial. Ujú, sí. Él era el presidente, el que iba a presidir, y el presidente que era un gringo, y muere también. Bueno, y entonces ya se enferma ya, Fabio. Yo me metí en la cama de él para poderle hablar al oído, y bueno, fue algo que nunca se me, porque él, pues,
y y al día siguiente el entierro, pues llego, eso fue en Santa María, la Inmaculada, Inmaculada. Llego y estaba obispo, había presidido el seminario. Estaba, por supuesto, de provisión. Estaba de lujo. En todo caso, yo le dije, como señor, me da una pena muy grande, pero precisamente quien lo haga. Claro, padre. Así es la familia, clarísimo. Yo creo que es una de las homilías, yo no me acuerdo lo que dije, pero varios jesuitas después, pero porque pues celebramos como dije. Sí, señor, yo estuve ahí, fue una homilía bellísima, padre, realmente. Yo sí creo, padre, que en mi vida, para mí fue un honor haber estado al lado de Fabio, haber trabajado tanto. Y al lado suyo, padre, porque es que se acuerda tantas mazorcas que asábamos. O sea, esos son anécdotas y anécdotas y anécdotas. O sea, recordar a Fabio, recordarlo a usted, recordar a toda la junta directiva de esos años, al padre Álvaro Vélez, que ahorita vamos a hablar de él porque quiero hacer un programa con él, porque el padre Álvaro Vélez marca una historia en Asia y en el colegio. Y todavía sigue en Manizales. Tengo que llamarlo. Es más, me va a regañar y me va a regañar durísimo, pero tengo que llamarlo, padre. Ese me lo tengo que aguantar, ese regaño. Sí, ese es Huevo Vélez. Sí. Son de las vacas sagradas de Medellín. Sí, señor. Claro, porque mi hermano de Ignacio fue candidato presidencial, ¿no? Sí, señor. Pero estábamos en la homilía de Fabio todo, yo me salía ahí del tema. No, después hablamos como es algo cierto, es que tú lo querías mucho. Sí, y lo admiré muchísimo, y fuimos muy amigos, muy amigos. Es que padre, a ver, yo que fui la secretaria de ustedes en esa época, cuando me decía Fabio, me decía, César, un favor, pásate por la oficina del padre Donaldo, que él te va a entregar una cosita que es un apoyo y eso nos toca después devolverlo. Entonces yo me acuerdo que yo llegaba a su oficina, me hacía pasar, además me sentía feliz porque todo el mundo me miraba, ¿quién es este man que entra a la oficina del padre Donaldo tan fácilmente, no? Y llegaba allá, y claro, en esa época me acuerdo que me encontraba yo con mis compañeros de Fernando Duque, Álvaro Silva, de esa época, odontólogos, Fernando Álvaro Silva. Yo tuve una novia estudiante de odontología, cuando iba yo allá a visitarme, me decía, ¿usted qué se pone acá que usted entra a la oficina del padre Donaldo tan fácilmente? Entonces era muy chévere. Y hacer eso era una experiencia para mí. Pues yo decía, pues pucha, estoy cumpliendo una misión muy importante. Y logramos sacar a Asia, Fabio, padre, o sea, Asia es hoy lo que es a ese trabajo. Obviamente hay que agradecer todo el trabajo que han hecho todos los presidentes y todas las juntas posteriores, pero eso fue un comienzo maravilloso, ¿no? Así fue, no, y luego la obra social. La obra social. Yo desde que llegué a Asia, auxiliario, se inauguraron los regalos a los niños de Casa Grande. Y sabes, un sobrino mío, que es Bartolino, compañero del mono. El mono Gallón. Personaje. Él regalaba todos los regalos de los niños. Qué maravilla. Padre, a propósito de sobrinos. Después Bartolino. Por ejemplo, el Duarte Blum, Armando Duarte. Sí. No, él no lo conocí. Es del 72, ¿no? Y el hijo del general Duarte Blum, el de la Junta Militar. Ah, ok. Ministro de Justicia de Tomás Pinilla y embajador en Mira, que tenía una cosa igual. Padre, y le voy a hacer una pregunta de esas que yo sé que mi hermano Luis Miguel me va a regañar, pero la voy a hacer y me aguanto el regaño.
una de las cosas que me encantaba, porque pues obviamente en esa época que compartimos en Asia, pues tuve la fortuna de ver muchas cosas, de aprender muchas cosas de ustedes, pero había una maravillosa, padre. En esa época me acuerdo que te invitaban a muchos eventos, o sea, el padre, me acuerdo tanto cuando sacabas tu agenda, que era una agenda de bolsillo larga, y anotabas todo ahí, cuando tú la sacabas, eso estaba lleno. Yo digo, Dios mío, el padre Donaldo tiene muchos compromisos, pero cuando te invitaban, siempre decías, no, este sábado yo no puedo porque se casa una sobrina. La primera vez dijo, ve, se casa la sobrina del padre Donaldo, pero a los 3 años se seguían casando sobrinas y decía, uy, el padre Donaldo sí que tiene sobrinas, ¿ah? Ah, hombre, por Dios, ya empecé a tener 46 sobrinos. Ah, pero si era cierto, padre, yo pensé que era un Claro, cuento suyo para no no, asistir. no. Y sobrinos nietos son 74. Qué Y, bárbaro. ahora- y ya hay bisnietos. Y hay un sobrino en Japón que tuvo 11 hijos. Qué bárbaro. Padre, la En verdad, yo Japón, siempre casado pensé, con una gringa. Casado con una gringa. afortunadamente yo esto nunca lo dije en ninguna parte, pero me lo imaginé yo, el padre se inventó el cuento porque no tiene tiempo para no decir qué pena contigo no puedo ir, pero magnífico, ustedes sí son una cantidad de sobrinos impresionantes. Padre, entramos en la recta final de este programa y la verdad es que quisiera que fueran 5 horas porque yo sé que hay muchos temas, hay muchas preguntas, pero voy a empezar a hacer esas preguntas que me han llegado, padre, porque les pedí a mis compañeros Virtuales, sí. que hiciéramos. Yo sé que hay muchas historias, padre, para contar. La historia de la pipa, padre Donaldo. Esa pipa para nosotros era una bendición, porque claramente sabíamos cuándo Avisaba. venías, ¿no? Bueno, mira, eso fue en 1970. ¿Recuerdas a Darío Gamboa? No, padre, es que esa época yo no estuve. Acuérdense que soy más No, pero pollito. bueno, Darío Gamboa era de los Gonzagas, el padre Ubaña, Ya. y él y se retira de la compañía. A mí me dio tan duro. Entonces alguien me dijo, Donaldo, voy a regalar una pipa. La pipa acompaña a uno, lo acompaña. Y entonces empecé a fumar pipa. Pero claro, llegué a la Javeriana y eso me llovieron. Yo llegué a tener 40 pipas. No necesitaba comprar, no necesitaba comprar, ¿cómo se llama? La ojitos, Sí, la ¿cómo se llama bueno, yo no soy fumador, pero eso tiene un nombre, la picadura. la picadora. Que entre otras Estaba cosas, ahí. esta pregunta me la hace Joaquín Castro, Bartolino 82, dice, pregúntale al padre si sigue fumando pipa. No, en el 82 tuve el primer infarto. Ah, ok. Propiamente un preinfarto. En el 81. Y entonces dejé de fumar. Padre, pero digamos que además de la anécdota de la pipa es la picadura, porque usted usaba una picadura que uno la olía a una cuadra y dice, ahí viene el padre Heraldo, escóndase. Y ahí venía. Y la picadura, ¿cuál era la que usaba, padre? ¿Cómo era la fórmula de esa picadura? Porque esa La picadora fragancia es inigualable. es que la gente compraba la picadora fina para regalármela. Mm. El mismo provincial, recuerdo que en unas reuniones, hágase cerquita y prenda el tipo que para que digamos la reunión chorosa. Sí, pero Dios gracias dejé de fumar, eso sí, porque la realidad es que a mí ya me operaron el año 2, operaron de corazón abierto, me pusieron un puente en la coronaria derecha que ya murió y me quedan el puente de la izquierda, 2 puentes de la izquierda que en cualquier momento. Yo vivo siempre preparado, es decir, en el sentido de encuentro uno puede preparado, pero en las manos del Señor, ¿no? Lo que Él disponga. Padre, y hablando de eso, tuve la fortuna a través suyo de conocer a un gran amigo suyo, el padre Marco Tulio González, que lamentablemente falleció el año pasado Sí, claro, con todo este COVID. tema. Pero yo me acuerdo que yo me gozaba de esas reuniones con el padre Marco Tulio y contigo, porque eran unas reuniones sensacionales. ¿Qué contar de él? ¿Cuál es la historia del padre Marco Tulio en la Compañía de Jesús? Yo lo recuerdo como director de la biblioteca de la universidad. No, mire, cuando yo llegué a la compañía, Marco Tulio llevaba ya un año. Él había ido de la Apostólica, del Mortiño, ahí en Soquirá. Y llegamos, recuerdo que él tenía una forma de relato de las cosas
el lenguaje español colonial. Ujú. Es decir, uno le cogía esos textos, como contaré tal cosa. Y el maestro novicio era el padre Cándido Gaviña, y él le encantaba que Marco Tulio escribiera, y lo reía lo que escribía Marco Tulio. Marco Tulio, pues, de una familia pequeña, Él era eh, paisa, sí. era descendiente de pariente pues, de Monseñor Arbeláez. Ujú. Él fue, creo que un sobrino de él, creo que está todavía en Bogotá. Y Marco Tulio fue el eterno decano de psicología Sí. en la Javeriana. Salir con él todas las vacaciones, 14 años de vacaciones en la Javeriana, nos íbamos siempre a Santa Marta. Feliz. Había una familia que, que, que me han querido muchísimo. Ese periodo de Fernando y de Pina, de los médicos que eran amigos, realmente eran amigos. Padre, me imagino que ahí hay muchas historias. Nos saluda por nuestra transmisión de YouTube Manolo Izquierdo. Manolo, muchas gracias por estar conectado aquí a la transmisión de Café Bartolino. Este es un programa que pasa todos los viernes a las 7 de la mañana aquí en www.corradio.com. Pero les voy a contar algo. Este programa después, Julio Millán, que es el director de comunicaciones de Asia Bartolina, lo sube sí. al canal de YouTube de Asia Bartolina y lo estrena dentro de 8 días el otro sábado. Pero todos los programas de Café Bartolino ya están en la página de Asia Bartolina. Visiten la página de Asia Bartolina, ahí buscan Café Bartolino y ahí están todos los programas que ya hemos hecho aquí en Ecoradio con el apoyo de Asia Bartolina. Oiga, Señor. Te agradezco. El problema mío es que yo nací ya muy viejo. Entonces, toda esta modernidad me atropella. Yo no. Escasamente manejo el computador porque puedo entrar a leer la prensa en la BBC y entrar a los periódicos españoles, al Mundo, a ABC, bueno, El País. Y luego la correspondencia, pero soy una mula completa. No. Padre, una mula jesuítica, eso no se dice, padre, eso no se confiesa acá. No, pero yo creo que en el fondo fue pereza. Al fin aprendí a manejar el computador y de ahí no he pasado nada. Sí. Bueno, padre, pues ahí queda el programa. Padre, hay otra pregunta. Hay una pregunta Sí. que yo se la tengo que hacer porque se las he hecho a todos. Porque efectivamente hay un sitio en el colegio que es muy recordado por todas las generaciones. Hace 8 días, en el programa pasado, tuve la fortuna de entrevistar a Jaime Gómez, bachiller del año 48. Obviamente, Ajá, a él le tocó la inauguración del colegio. Es decir, cuando él entra en el 41, claro. él llega a estrenar el colegio porque su papá era militar, entonces venían de varias ciudades y llegó a San Bartolomé y en el 41 lo estrena. Y yo le pregunté, venga Jaime, ¿usted debe saber la historia del platanito? Me dijo, claro, el platanito ya existía en esa época. O sea que ahí vamos reconstruyendo la historia. Y le digo, pero hágame un favor, ¿cómo nace el platanito? Y me dijo, a punta de totazos, eso era el sitio de encuentro. Clarísimo. No, pues yo como cuando tenía la dirección de estudios ahí en el piso, cuando veía uno que estaba corriendo hacia allá, ya inmediatamente yo soy la costumbre de llevar unos guantes. Sí. Y llevar los guantes y vaya, yo sé que se están dando que se den, pero que no se hieran, pues. Pero era. Eso es un ícono, padre, el platanito. Claro, ícono, clarísimo. De hecho, Era sangre caliente. de hecho, cuando usted arrancó la obra en la biblioteca, dijimos, uy, vamos a ver si le hace la remodelación al platanito, qué cambios le va a hacer, y realmente no lo afectó mucho, ¿no, padre? Quedó igual. No, en absoluto. Oiga, la idea de la biblioteca, yo había visto en Inglaterra, en Londres, 14 antiguas iglesias convertidas en varias cosas, pero la que más me impresionó fue una gótica convertida en biblioteca. Entonces, eso es original. Yo dije, el saber, los libros, ¿no? O parte del saber. Eso es un archivo del saber. Padre, Entonces, bueno, adelante, padre, qué pena. no, entonces la biblioteca
le cae muy bien a un sitio que fue el capilla. Padre, ¿sabe cuál salón amaba yo de la biblioteca? La sala de música, porque usted le puso a eso un equipo de sonido maravilloso. Realmente ir a escuchar música ahí era un placer, era un privilegio. Claro, nunca nos dejaron poner los discos de Kiss, pero escuchábamos muy buena música. No, muy lindo, muy lindo. Y está muy bien conservada o sea, Juan Pablo, la reconstrucción que Juan Pablo ha hecho del colegio es Biblia, realmente, qué hermosura todo. Sí, padre, realmente. Está en el tramo final, que es el de Oriente a Occidente, que es el tramo más largo, pero ya están trabajando fuertemente. No, el trabajo ha sido bellísimo. Ahora la virtualidad, yo creo que con la virtualidad han tenido la oportunidad de trabajar más rápido porque no están los estudiantes. Ahí me imagino que las restricciones son muy grandes. Padre, hay una pregunta que me llamó la atención y me acuerdo de un profesor de Lisímaco Mejía, porque me tocó ver clase de mecanografía con él. Y ese rincón allá abajo de las máquinas de escribir, ¿cuál es la historia de eso, padre? Porque los que pasamos y tuvimos la fortuna de dar clases, de tomar las clases de mecanografía, eso era toda una experiencia. Sí, no, Lisímaco se casó, entiendo que se divorció, y creo que ya murió. Creo que ya murió. Había otro que era Jorge Ramírez. Rodríguez. Lo tuve hace 15 días acá en el anterior programa, Jorge, un personaje. Un personaje, exactamente. Jorge Rodríguez, y quiere mucho el colegio y también ha sido muy interesado en la historia del colegio. Sí, bellísimo. Padre, hay otro profesor de esa época de los 70 y tantos, el profesor Carlos Castillo. Esos equipos de básquetbol de él eran maravillosos. O sea, lograr ingresar al equipo de básquetbol del colegio era toda una proeza, porque ahí estaban los mejores y aguantarse esa disciplina era violento. Recuerdo eso. Él era profesor también de la militar, la escuela militar. Sí. De básquetbol. Sí, sí. No. El otro era Colimó, yo le hice el periodo Colimó, primero la señora, luego Colimó, de francés, ¿te acuerdas? No, él no me tocó, Decía Colimó. Padre, Humberto Mariño, a mí me encantaba los viernes cuando él despedía las izadas de bandera, porque él siempre decía, feliz fin de semana, y yo sentí una emoción tan grande que era fin de semana, y yo lo sigo haciendo, y cuando le digo feliz fin de semana me acuerdo de él. ¿Cómo era Humberto Mariño? Él era una persona seria, rígida, ¿no? Y sí, no, Humberto Mariño, él desapareció. Yo sé que fue para Panamá, para Venezuela, perdona. Pues ya no quiero entrar en esto porque vendí la casa y la había comprado la señora y yo le dije a la señora, no, usted no tiene derecho a vender la casa. Hijos, de sus hijos. Y bueno, y hasta ahí no volví a saber nada más. Padre, hay otros dos personajes icónicos de esa época, Olinto Ramón, Daniel Torres. Había un profesor de matemáticas que yo lo admiraba mucho, creo que era Félix Restrepo, que dictaba matemáticas, uno pequeñito, que también lo admiraba. Manjoma, el negro Manjoma era también muy querido. William Smith, Donaldo, o sea, profesores sensacionales muchísimos, ¿no? A ver, ¿usted no recuerda al profesor de matemáticas más importante que tuvo el colegio? Todavía asesora a las pruebas de las pruebas saber, o sea, las pruebas de NICPE. ¿Cuál? ¿Recuerdas? Es de Villa de Leyva. Uy, no, padre, ahí sí me corchó. Ahorita se me olvidó el nombre de No. Fueron dos hermanos. Pero es decir, la gente que recuerda de matemáticas y transformé, recuerdan a este señor. ¿Hernando Aguirre? ¿Ah? ¿Hernando Aguirre? No. No, Hernando Aguirre lo sucedió. ¿Quién sería, padre? De los de matemáticas, Félix Restrepo. Era Félix, no me acuerdo si era el apellido Restrepo. Félix, que es uno chiquitico. No. ¿Quién sería el otro de matemáticas? No. Era alto, y fueron él y Jorge, mi hermano. No, padre, no lo recuerdo. Pues no me tocó en clase con él.
no lo recuerdo de esa época. De esa época me acuerdo obviamente de Luisa, de química, que yo de la verdad para la química bien negado. ¿Y de anatomía no se acuerda? Ciro Torres, claro. Ah, bueno. Ciro Torres, ¿cómo no me acordar? Si una vez les hice una pregunta de un examen, yo me acuerdo que cuando uno iba detrás de los del 83, que son los, de los del 81, esa gente veía anatomía con Ciro y salían pálidos. Cuando llegamos nosotros, una vez nos contaron una anécdota muy chévere que les hizo una pregunta, le preguntó a alguien, dígame, ¿cuál es la vena que pasa por acá? Y les mostraba la parte de la boca y bajaba la mano. Y la gente, pero ¿cuál vena? ¿Cuál vena pasa por ahí? Y él les contestó, la vena Quaker. Ay, ay, ay. Esa anécdota nunca se me olvidará. Ciro Torres fue alumno de medicina de la Nacional, estuvo hasta cuarto semestre. Sí, Ciro Torres. Bueno, de la época de infantiles, yo sé que, pues yo no estuve en infantiles porque yo llegué al colegio en primero bachillerato, pero Alicia Franco. Había una profesora bellísima que yo creo que todos estábamos enamorados de ella, que era Beatriz. Vete, no me acuerdo el apellido, yo perdí. Yo perdí con ella y me tocó hacer, casi me tiro segundo bachillerato por estarla mirando. No, esa tal Beatriz creo que fue la que fue con un padre de familia, fue para España. Ah, se fue para España. Bueno, Beatriz, bueno, tanta gente, padre. Pero, Bueno. Y la otra, no, la más famosa, ¿no recuerdan? Que le molestaban a... ya se está riendo, me imagino. Yo no digo nada. Había otra persona muy querida que era Carmelina, ¿no? Uno que fue el negociador por la FARC en tiempo de Andrés Pastrana. El que fue embajador en Argentina, pero no es el del narcolaboratorio. Camilo Gómez, no. No, el otro. Sí, lo tengo, sí. Aquí el alemán me afecta. Ay, juepucha, sí. Lo tengo en la cara, lo tengo presente, pero no recuerdo Claro. el nombre de ahorita. Él era 70 y algo, 76, 74, 75. ¿Cómo se llamaba él? Bueno, se las quedamos debiendo. El que se acuerde que nos escriba. Padre. 72, era 72. 72, ¿cómo se llamaba él? Sí, me acuerdo. Sí, ya sé cuál es, padre. El papá fue Contralor General de la República. Sí. No, se me escapa el nombre de él en este momento. Si alguien nos quiere soplar por acá, que nos recuerde, padre, porque la verdad los años, es decir, es que ha pasado mucho tiempo, ¿no, padre? La verdad es que esto Claro. es muchas historias. Fue embajador en Londres también. Sí, también. Se me va el nombre. Bueno, padre, hay una pregunta que me la mandaron. Usted me va a perdonar, voy a dar el nombre porque esto no es idea mía. Yo dije, mándeme preguntas para hacerle al padre y yo les dije, ojo, a mí el padre de pronto me excomulga por hacer esta pregunta, pero que lo excomulguen a usted. Nos la hace nuestro querido compañero Alejandro Melo. Alejandro Melo es médico de Promoción 82 y me mandó una pregunta que yo le dije, hermano, esto es bajo su responsabilidad. A mí que no me van a cerrar el programa los de Asia por culpa suya. No es una pregunta atrevida nada, pero es una pregunta de quiz. Padre, ¿hace cuánto no presenta un quiz? ¿Lo qué? ¿Hace cuánto no presenta un examen, un quiz, una previa? ¿Yo? Sí. No, yo no. Hace muchísimos años. Buena pregunta, ¿no, padre? Porque obviamente Sí, claro. todos pasando por eso. No. Voy a poner entonces la pregunta, espero que la logre escuchar porque la está vía WhatsApp que me llegó por acá y voy a hacer como se hace en la radio antiguamente. Aquí la voy a poner. Él es Alejandro Melo, médico, Promoción 82, y nos hace esta pregunta. Padre Donado, las intenciones en la creación de la Compañía de Jesús fue para la iglesia, al papado, un paso fuerte que respondía ante la reforma. Reforma luterana. Hubo un jesuita muy importante que vale la pena traer a colación y es el padre Mariano Acuaviva. ¿Qué nos puede comentar de él y cómo el padre Acuaviva fue va la relación de San Bartolomé la Merced hasta esta figura tan importante en la historia? Gracias. El primer general fue San Ignacio. El segundo fue San Francisco de Borja.
Ujú. El tercero fue el padre Laínez. Y los italianos se cansaron de que todos eran españoles y nombraron a Acquaviva y fue general 43. Ujú. Acquaviva fue casi como un fundador de la compañía. Fue la época de mayor crecimiento de la compañía, aunque en tiempo de San Ignacio, cuando él murió, ya había 1000 colegios, y eso que San Ignacio no quería tener colegios. Ujú. Pero a donde quiera que se presentaba una jesuita, lo primero que lo veían, el duque, el conde, el rey, el obispo, que fundó un colegio de la compañía. Entonces San Ignacio vio en eso la voluntad de Dios clarísimamente. La compañía se convirtió en una orden de educadores. Qué bello, bueno, padre. Y yo estaba sudando acá porque este Alejandro hizo una pregunta que yo ni idea. Hoy conozco al padre Acquaviva, la verdad no lo había nombrado nunca. Padre, vamos cerrando y la verdad, qué emoción, qué alegría tenerlo acá en Café Bartolino. Hay dos preguntas finales que quiero hacerlo en el día de hoy, padre. La primera, ¿cómo sintetiza usted esa obra de San Ignacio de Loyola? Porque uno termina enamorado de los sacerdotes jesuitas y obviamente ese es el legado de él. ¿Cómo sintetizar esa obra que él hizo? Y él es San Ignacio, es un santo y hoy el padre, todos nos sentimos muy orgullosos de tener al Papa Francisco siendo sacerdote jesuita. ¿Cómo sintetizar desde tu visión de jesuita esa obra de San Ignacio de Loyola? San Ignacio fue un hombre inspirado. San Ignacio era un noble vasco de Guipúzcoa, de Azpeitia, de la provincia de Guipúzcoa. San Ignacio fue un soldado. San Ignacio se codió con la corte de Isabel, de la reina católica. San Ignacio allí aprendió muchas cosas. Entre otros, tuvo una hija, ¿no? Eso nunca se nos habló a nosotros, pero ya históricamente, cuando se fue, regresó a España y no volvió más. Fue a arreglar para que de sustento de la hija. Pues que eso es una cosa muy bella, pero San Ignacio fue un hombre inspirado por Dios. La ventaja de él es que estudió en París. Estando en París, estuvo con grandes profesores, con compañeros extraordinarios. Por ejemplo, Calderón. Por ejemplo, Acquaviva no, Fabro que lo canonizó el Papa Francisco. Era el amigo mayor de San Ignacio después de San Francisco de Javier. San Francisco Javier era los nobles de Navarra, de Pamplona, y San Ignacio fue herido en Pamplona y pues guardó una amistad muy especial. Digamos que cuando se trató de elegir general, el voto de Ignacio fue por Francisco. Qué maravilla. Pero todos los demás, el voto fue por Ignacio. Claro. Sensacional. Padre, mi hermano Luis Miguel, año 1980, él es Bartolino, 1980, me imagino que lo recuerdas. Yo soy más serio que él, obviamente, ¿no? Sí. ¿Es el abogado o el médico? No, él es administrador de empresas, Luis Miguel es administrador de empresas y ha estado en el Banco de la República, ha hecho toda su vida profesional ahí, pertenece a la mesa de dinero del Banco de la República. Luis Miguel ha estado en ese mundo toda la vida. Nos escribe, nos dice que el profesor de matemáticas es Jorge Plata, no me acordaba de él. Sí, Jorge Plata, evidente, fue un gran profesor y era también profesor aquí en la Javeriana. Excelente. Pero no. Ahora, Luis Miguel, adelante, padre. No, es que casi que me acuerdo del nombre de Edgar Borrás. Edgar Borrás. Edgar Borrás. Edgar y Borrás. Jorge Borrás. Y Jorge. Sí. Ok. Y Luis Miguel nos hace una pregunta, pues le hace una pregunta. Me dice que si con la Constitución del año 1991 el estilo de educación lo habría afectado, que si eso afectó el estilo de la educación, la Constitución del 91. A ver, yo creo que el país necesitaba una reforma, pero no con la manera en que la hicieron, porque fue una reforma de concesiones. Mira, ¿tú crees que si conserváramos todavía el estado de sitio, hubieran sucedido las cosas de septiembre del año pasado? No, no hubiera sucedido. Ahí está mi respuesta. Se quitaron
poder al Ejecutivo, poder de emergencia, o podía por cualquier cosa declarar el estado de sitio, pero era un arma eficacísima, porque inmediatamente se militarizaba el país, ya no podía haber manifestaciones, punto. Sí. Y estamos en esta locura. Ayer y antier, bueno, y FECODE, que tiene tanto dinero, que saca avisos en la prensa y en la radio para no trabajar, porque la forma de funcionar FECODE es no haya clases, porque a ellos no les falta el sueldo. Sí, de acuerdo. No les falta sueldo. Padre, yo creo que ese es un tema bello para hacer un conversatorio con Fernando Londoño Hoyos, con el padre, con el padre de Ruth y con usted, para hablar de eso, y creo que sería un conversatorio muy interesante. Padre, pues lamentablemente el tiempo se nos agota. Es un honor, de verdad. Es un honor tenerlo acá. Gracias. Saludo a todos los bartolinos. Quiero mucho a todos. Padre, ese mensaje. Para mí San Bartolomé fue mi vida. Digo como sacerdote y como educador. Yo no estuve en ningún otro colegio fuera de mi colegio de Bucaramanga y San Pedro Claver. Pero fue después cuando estuve rector del Colegio San José de Barranquilla, pero ya no di clases. En cambio, siempre tuve alguna cosa. Y luego me acuerdo mucho de las instituciones colombianas. Se necesita que le daba una hora a la semana a los de sexto grado, a los del 10º ahora. Que era una especie de cívica, ¿no? Los poderes en Colombia, los poderes en los delitos políticos, todas esas de cosas que no le enseñan a uno. Bueno, padre, pues yo quisiera que nos enviara un mensaje a los bartolinos, padre, ese mensaje que todos en este momento que estamos viviendo tan especial, porque esta cuarentena, ya vamos a completar ahorita en marzo un año en esta cuarentena, en este momento tan complejo. Yo sé que muchos pueden estar pasando un momento complicado. Además, hemos perdido, o sea, la Compañía de Jesús aquí en Colombia perdió a muchos de sus sacerdotes con esta enfermedad. Un homenaje a ellos. Quisiera, padre, que nos diera un mensaje de alivio, de esperanza. El mensaje es un mensaje de optimismo. ¿Por qué? Porque el Señor siempre está aquí. Porque la historia, vivimos nosotros los mortales, cuanto mortalidad hay, pero la historia definitiva la escribe. Que nosotros hacemos sirviéndolo a Él porque lo encontramos en nosotros, y sobre todo en San Bartolinos. La asociación no existe para servicio de los bartolinos. Es una manifestación de que los bartolinos están para servir a los demás. Servir a los demás es a los pobres. No, la asociación no existe para que ningún bartolino se enriquezca con que sea dar un servicio que en el colegio enseñaron a hacer. Dios estaba en los... Solamente recuerden una cosa, todas las instituciones de Estados Unidos de la Compañía, todas han sido sostenidas por los alumnos. Necesitan alguna cosa, está yo que estudié 2 años en San Luis, Missouri, todo lo de San Luis eran regalos de distintos alumnos de la biblioteca, de la facultad de tal cosa, esta, el filosofado de la provincia de Missouri, todo eso es serie de cosas. O sea, la señal de un bartolino es la generosidad, darle a los demás. ¿Por qué? Porque tuvieron haber tenido educación, significa ser un grupo privilegiado en este país, donde la inmensa mayoría de la gente no gana ni siquiera diario, lo que sufre muchísimo. Por eso, desde que regresé a la Merced, y fue la obra de Casagrande, todo lo que injustificó un trabajo de misión, trabajando por... Pues padre, ese es un legado grandísimo y yo soy un ejemplo de eso, lo digo con orgullo. Este programa de Café Bartolino se hace con ese ánimo de aportar un granito de arena en la memoria de todos. Yo pienso que cuando esté a su edad
quisiera sentarme a escuchar estos café bartolinos de tantas anécdotas, de conocer al colegio. Voy a arrancar ya con las generaciones posteriores a mí, para comenzar a conocer esas historias nuevas de los 90, Claro. del 2000, para conocer el colegio desde ahí. Eso va a ser muy bello, ese contraste. Entonces, Qué bello. padre, Oiga, les deseo éxitos completos, que ojalá prosigan con ese programa, que eso es un vínculo que está uniendo a los bartolinos y los une alrededor de una causa, tratar de reflejar la educación que recibieron en el colegio. padre, ¿le puedo pedir un favor? Sí, Cuando lo entreviste Julio Sánchez Cristo, Gustavo Gómez o Fernando Londoño, hágale la cuña a Café Bartolino, por favor. ay, hombre. Ay, Anótelo ahí para que no bueno. se lo olvide. Sí. Muy bueno, muy bueno. Ok. Padre, Mucho qué gusto. rico, qué emoción tan grande haber logrado este programa de radio con usted, Café Bartolino. Me siento feliz, muy feliz de poder aportar este granito de arena a la construcción de nuestra asociación y como usted lo dice, debe ser el reflejo de nuestro servicio hacia los demás. Hay una frase que uno lo veía en muchas de las, ¿cómo le dijeron? De las imágenes que es ADM, ADM, que es, Al mayor en Dei Gloriam. claro, Al mayor en Dei Gloriam. A la mayor gloria de Dios. y así es, pero nosotros lo traducíamos, Adán murió de gripa, Allá murió de Fernando gripa, Machete, ¿o qué? de gripa, Adán murió de gripa. Padre, qué delicia esta Ok. conversación, espero que todas las Y personas gracias a ti. que nos están escuchando, ti que que nos, me- que nos van a escuchar, les guste y sé que hay muchas preguntas para hacer. Gracias, Un abrazo padre. fraterno para todos. ¿Cómo está ahorita Un de abrazo salud? fraterno. ¿Está bien? ¿Cómo se encuentra? No, yo estoy regularcito. Me estoy cuidando mucho. Estoy esperando la vacuna. Por ejemplo, la semana antes tenía una invitación para ir a Girardot por un Bartolino del radio 62 y a Peñaliza. Y pregunto al médico y me dijo, no, pues hasta que no te vacunen, no puedes salir. Oh, pero que no se vacune las FARC, no tenga cuidado con eso, padre. No, es que yo estoy tocando límites. El año pasado, ahora en marzo, cumplo un año de la muerte de mi hermano Gonzalo, Sí, que fue el mayor, de jesuita. sí. Y en segundo lugar, ya estoy para cumplir 87. Sí. No, pues padre, yo cumplo 56 y esto va pasando rápido, ¿no, padre? Clarísimo. Y le doy gracias a Dios que todavía tengo lucidez. Mucha, Esa edad. padre. Me sorprendió con la pregunta de Alejandro Melo. Yo dije, "Güey, pucha, me voy a meter aquí en el lío", pero sensacional, padre. La verdad, darle gracias a Dios porque nos permitió este momento de compartir estas padre. historias y de verdad, te lo digo en nombre de todos mis compañeros bartolinos, es un honor haber aprendido de usted tantas cosas y de tenerlo como un ejemplo a seguir, porque realmente usted es un gran emprendedor, un gran constructor, una persona que deja huella, una huella gigantesca por donde va pasando, padre. Un abrazo, cuídese muchísimo y muchas gracias. A ti y a todos los bartolinos, un abrazo fraternal. Bueno, nos hemos extendido en el Dios los tiempo. bendiga. Nos hemos extendido hoy en el tiempo, pero es que lo ameritaba este gran programa con el padre Donaldo aquí en Café Bartolino. De verdad, a todas las personas que nos escucharon, que nos van a escuchar, muchas gracias. Síganos apoyando aquí en Café Bartolino. Este es un programa que hacemos con la Asociación de Exalumnos del Colegio San Bartolomé de la Merced hacia Bartolina. Gracias a su junta directiva, gracias a Julio. No me cansaré de darle las gracias porque me permitieron aportar este pequeño grano de arena a la construcción de la memoria de esas grandes historias que van construyendo todos los bartolinos. Padre, a todos, muchas gracias. Los invito a que sigan escuchando a Eco Radio. Un abrazo para todos. Chao, chao.